Bueno, y la hipertensión arterial es la primera causa de muerte a nivel mundial según cifras de la Organización Mundial de la Salud, aunque los principales factores de riesgo son los antecedentes familiares, la obesidad y padecer de síndrome metabólico. El estilo de vida también de las personas influye de sobremanera. Queremos conversar sobre esto y para eso nos acompaña en nuestro bloque Salud en Directo la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, ¿y tú? Hipertensión arterial. Muchos hombres empiezan a preocuparse, o mujeres después de los 40, 50, pero ¿es tan así o no? O sea, cada vez aparece más temprano porque tenemos cifras de obesidad mayor a menor edad. Sin embargo, en Chile existen más de 2 millones de chilenos que padecen este tipo de enfermedad, pero la mitad de ellos no lo sabe porque es una enfermedad silenciosa, como lo hemos conversado en algunas oportunidades acá, ¿no? Una enfermedad que todo el mundo se da cuenta y se haga exámenes para ver si la tiene o no. Entonces, es relativamente frecuente encontrar, a medida que pasan los años, gente con esta patología. De hecho, 1 de cada 3 chilenos tiene hipertensión. Acá están los factores de riesgo, ¿no? Sí, principalmente los antecedentes familiares es uno de los factores de riesgo más importantes. Si sabemos que tenemos el papá o la mamá con hipertensión, idealmente tenemos que hacernos exámenes bien periódicos para detectarla a tiempo, en el fondo. Periódico? Por ejemplo, si tenemos antecedentes papá y mamá, deberíamos realizarnos exámenes cada 6 meses más o menos. Dos veces al año. Si no tenemos antecedentes familiares, igual deberíamos hacernos un chequeo después de los 40 años, más o menos una vez al año, ya, porque cada vez se asocia más. Importante, si tenemos papá y mamá con antecedentes familiares de hipertensión, tenemos un riesgo del 50% de ser hipertensos, y por eso es tan importante el chequeo. Tener más de 60 años. Obviamente que a medida que pasan los años los factores de riesgo aumentan y las arterias en general se taponean más. ¿A qué me refiero con esto? Una de las causas principales de la hipertensión es que las arterias tienen cierta cantidad de grasa que van tapando y hacen que la presión arterial aumente más aún. Y por eso a medida que pasan los años nos llenamos más de colesterol, tendemos a tener una presión más elevada y por eso es un factor de riesgo la edad. La obesidad, por lo mismo, en el fondo, a medida más obesidad tenemos arterias más tapadas y la presión arterial aumenta en ellas. Síndrome metabólico, que es el tema de la resistencia a la insulina, que también lo hemos conversado aquí muchas veces. Eso también genera un aumento del riesgo de tener hipertensión arterial. Ojo, obesidad, sobrepeso también, por ejemplo. Por ejemplo, o solamente tener el colesterol alto. O sea, ser una persona con un peso dentro del rango de la normalidad y tener el colesterol alto ya es un riesgo porque las arterias, vuelvo a insistir, son las encargadas de que no exista la presión elevada. O sea, si nosotros tenemos una cantidad de grasa, la presión aumenta. Ahora, ¿cómo lo puedo detectar? ¿Cuáles son los síntomas? Y de hecho aquí tenemos algunos. Mira, como yo te mencionaba en un principio, la hipertensión es más bien silenciosa. Entonces, como es silenciosa, mucha gente no se da cuenta. Muy poca gente padece estos síntomas, que son mareos, cefalea, fatiga, cefalea es dolor de cabeza si acaso, fatiga, ansiedad, sudor excesivo, ¿ya? También podemos padecer, por ejemplo, zumbido en los oídos, también podemos padecer como ganas de casi desmayar, ¿no? Mucha gente lo detecta de esa forma, ya empieza a ver como manchitas por muchos lugares y esa es una de las formas por las cuales acuden a hacerse los exámenes para ver si tienen hipertensión. Tú dices enfermedad silenciosa, claro, puede que no existan estos síntomas. Por lo tanto, ¿cómo uno puede empezar a prevenir este tema? Hacerse chequeos siempre, o sea, siempre estar controlándose un poquito la presión, que es un examen súper fácil, hasta en la farmacia realizan este tipo de mediciones y si tenemos más de 140/90 de presión arterial, significa que ya somos hipertensos. No significa que es solo por un rato, es que ya somos hipertensos. Sumamente importante, nuestra presión arterial debería manejarse en los rangos de 120, 80 más o menos. Si estamos entre 120 y 140 de la presión sistólica y estamos entre 80 y 90 de la presión diastólica, ahí deberíamos tener ojo. Todavía no estamos diagnosticados de hipertensos en esa oportunidad, pero ya deberíamos empezar a hacernos chequeos cada 6 meses. Ahora, se dice que el consumo de la sal es nefasto para esto. ¿Están así? Están así, pero tenemos que entender, y acá lo vamos a ver con una gráfica también. Ya, estos eran los otros síntomas. Síntomas borrosas, zumbidos al oído, claro, sí. Dolor al pecho. Sí. Ya, lo que estamos hablando de la sal. Ya, la sal es sumamente importante, pero la gente lo asocia en un 100% con la hipertensión. Es así, pero acuérdense que la sal es cloruro de sodio. Tiene el sodio, que es lo que sube la presión, y cloruro, que no sube la presión, ¿ya? Entonces, el sodio es lo que tenemos que tener ojo en la sal. Consumo máximo de sodio al día, y lo hemos conversado en algunas oportunidades, debería ser más o menos unos 2000 miligramos al día. Eso es de sodio. 1 gramo de sal
porque dijimos que era cloruro de sodio, contiene 400 miligramos de sodio, o sea, deberíamos consumir al día 5 gramos de sal, y nosotros en Chile nos pasamos de esa recomendación más del doble, casi el triple. 5 gramos de sal, para llevarlo, por ejemplo, una cucharadita o algo, ¿cuánto sería de sal diaria? Yo te conversé aquí en alguna oportunidad la tapita del lápiz Bic, que eso es fácil. También ahora venden unos sobrecitos de sal que tienen 1 gramo de sal, entonces es más fácil de medir. Pero sin embargo, nosotros deberíamos casi no añadir sal a la comida, sobre todo si somos hipertensos. ¿Por qué? Si nosotros dejamos de añadir el sal a las comidas como preparación, porque todos los alimentos que consumimos ya tienen sodio, ya sea una fruta, las verduras tienen sodio, etcétera. Si dejamos de agregar sal y somos hipertensos, va a disminuir la posibilidad de que tú uses medicamento. Harto, casi el 50%. O sea, no deberías usar medicamento. ¿Y acá qué puede hacer usted para tener una presión arterial en rangos normales? Esa es la gran pregunta. Ya, rangos normales hablamos de 120 con 80, menor a eso, ojalá. Realizar ejercicio regularmente, porque eso mejora también un tema de la presión. Permanecer con el peso corporal saludable, que también lo hemos conversado todo el rato acá, que idealmente para que nos suba la presión. El alcohol es sumamente importante. Se dice que con una copita de vino ayuda a prevenir un montón de enfermedades cardiovasculares. No es tan así cuando tenemos hipertensión. Eso se borra en el caso de los hipertensos, ya, porque eso sí sube la presión, aunque sea una copita de vino, entonces no es bueno para ellos. Reducir la cantidad de sal que se consume en las comidas, ojalá cocinar sin sal en el caso de las personas ya hipertensas, y las que ya tienen riesgo, tratar de disminuir el consumo, no más de 5 gramos al día. Trate de evitar factores que causen estrés. El estrés también sube la presión. Cuando tenemos una patología, cuando tenemos algo que nos está molestando diariamente, también tendemos a aumentar esta presión arterial. El fumar también sube la presión arterial. Y obviamente que si tenemos un tratamiento médico que nos indica algún tipo de diurético, algo para bajar la presión, también hay que tratar de seguir. ¿Qué pasa con la sal que viene dice bajo en sodio? ¿Es tan como Lo para...? que pasa es que la sal que dice bajo en sodio tiene menos, sal a menos. Y como sal a menos, nosotros le echamos más. Entonces al final queda la misma cantidad de sodio y no nos sirve de mucho. A comer sin sal. Idealmente comer con menos sal. Además aprovechamos el sabor de las comidas, entonces tenemos que tratar de evitar esto de echarle tanta sal o poner el salero en la mesa o sacarlo de la mesa. Si vamos a un restaurante no le echemos más sal, tratemos de aprovechar de recibir los sabores. Ya. Ya notó usted en su casa entonces a no comer con mucha sal. Muchas gracias, Caterina. Nos vemos. Chao.